Muchos de vosotros me habéis pedido este vídeo, así que vamos a ello. Tema: cambio de banderas. Si tienes un barco en España y piensas cambiar la bandera o piensas comprar uno y abanderarlo fuera, este vídeo es para ti. Dentro intro. Bien, mucha gente piensa que por el cambio de bandera te vas a ahorrar mucho dinero en impuestos, y si resides en España eso no es cierto, no te vas a ahorrar ni un solo euro. Porque si resides en España tienes que pagar el ISDMT, el impuesto sobre determinados medios de transporte, y además tendrás que pagar el IVA si es un vehículo, un barco importado. Con lo cual en el tema de impuestos no está el beneficio. ¿Está el beneficio en el tema de los títulos? No, en el tema de los títulos tampoco, porque hace un par de años o tres, en un BOE, con premeditación, nocturnidad y alevosía, nos metieron la disposición adicional quinta, que reza que todo residente español deberá tener una titulación náutica, aunque su barco sea de bandera de otros países. Esto contraviene la normativa internacional, que dice que los barcos se regirán por su país de bandera. Incluso España tiene firmado ese convenio internacional que es de rango superior a la disposición adicional quinta, que es un real decreto. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos somos iguales, es mentira. Porque si tu vecino de Pantalán tiene un barco belga y él reside en Europa, en otro sitio, él no va a tener ningún problema con su barco, y tú sí, con lo cual el artículo 14 de la Constitución también se lo saltan por el arco del triunfo. Entonces vemos que no tenemos ventajas en el tema de títulos y no tenemos ventajas en el tema de impuestos. ¿Dónde tenemos ventajas? Tenemos ventajas en los medios de seguridad. Ningún guardia civil está autorizado, tiene competencias en pedirle a un barco con bandera de otro país que le enseñe los cohetes o que le enseñe los chalecos o las bengalas o todo este tipo de cosas. Este tipo de cosas, muy educadamente, cuando el guardia civil de turno os lo pida, le decís que no tiene competencias en ese aspecto y que no te puede pedir eso. Si puedes, lo grabas, porque seguramente él te va a poner la denuncia. Tú le avisas de que cuando esté denunciando que está prevaricando, y seguramente cogerá su lancha y se irá por otro que tenga la bandera española. Entonces, no tenemos ventajas en impuestos, no tenemos ventajas con titulaciones, tenemos ventajas en que nosotros decidimos qué se hace con nuestro barco. Bien, no quiero que este vídeo se me alargue mucho, aunque va a ser un poco largo porque los temas que tengo aquí son bastante puntiagudos, y voy a intentar hablar sin dar mi opinión, simplemente decir los hechos como son. Y hablo desde el punto de vista de que nosotros tenemos un barco con bandera de otro país, jamás vamos a volver a bandera española, y a todo aquel que me cruzo intento que se cambie para ver si de esta manera España recapacita en lo que es el tema de la náutica de recreo. Bien, el siguiente tema del que quiero hablar es de la Dirección General de la Marina Mercante. Ya solo el nombre, Dirección General de la Marina Mercante y barquichuelos de recreo, ya parece que eso ya no, ¿sabes? Ya se repele. O sea, la misma delegación de la Marina Mercante que tiene autoridad sobre los cruceros de miles y miles de personas, sobre los contenedores, los barcos contenedores, los barcos petroleros, los petroquímicos, los que transportan gasóleos, los que transportan gas, barcos de pesca de altura, golondrinas, van dando excursiones por todas partes. O sea, todo ese tipo de barcos profesionales los rige la Dirección General de la Marina Mercante. Pero es que además, ese mismo pensamiento que tienen con esos buques mercantes, que son para ganar dinero, esas mismas personas son los que rigen las embarcaciones de recreo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en España no haya una dirección general
para estos asuntos, para los barquichuelos de recreo, para la persona que tiene una lancha, que tiene un velerito y se va a dar una vuelta y va para acá y para allá, sin más pretensiones que las de pasar el rato. ¿Cómo es posible que esa persona se le pida más dinero en medios de seguridad, chalecos, leyes, ITVs, balsas, no sé qué, y venga a pedirle cosas que en muchas ocasiones valen más que la propia barca? No se entiende. La Dirección General de la Marina Mercante sin duda piensa que nosotros somos ricos, que somos millonarios, y como somos millonarios y ya hemos comprado 3 o 4 o 5 o 25 casas, que ahora nos gastamos el dinero en un barco. No piensa que somos aficionados a la náutica, piensa que somos millonarios y a los millonarios hay que joderlos, como sea. ¿Y cómo podemos hacerlo? Haciendo leyes imposibles de cumplir para que los pillemos cuando los pare la Guardia Civil, haya unos cuantos motivos para multarles. Y que el propio mantenimiento del barco sea una barbaridad. Bien, luego tenemos por otra parte la Dirección General de la Marina Mercante se pasa por el arco del triunfo los sellos CE. El sello CE es una homologación europea que se sacan los fabricantes para poder vender equipos en Europa. Pero a la Dirección General de la Marina Mercante de nuestro amado país no le parece bien que una marca como Icon, como Yaesu, como Furuno, como cualquier marca, tenga homologados equipos en Europa. La Dirección General de la Marina Mercante debe de homologar también ese equipo para que tú lo puedas poner, independientemente de lo que diga Europa, porque en Europa no tienen ni idea de barcos. Ni idea. ¿Y tú? Tú tienes menos idea que nadie. Tú eres un ignorante absoluto. Tú eres un niño de teta que no sabes andar si no te llevan de la mano. En fin, se puede dar el caso de que tú compres en tu barco una emisora para conseguir tus millas de navegación, que ese es otro invento español, las millas de navegación. Esto hablaré en un momento. Tú te compras una radio y la pones en tu barco. Además de que tú no estás capacitado para ponerla, necesitas un certificado que te lo selle, un supuesto técnico de antenas que va a venir y te va a poner la emisora igual que la pones tú, porque esto no tiene misterio. Y además te va a meter el MMSI si es que corresponde a tu embarcación. Bien, entonces pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, tú eres feliz con tu radio, pero de repente te toca pasar la ITV. Y el técnico que viene a pasarte la ITV ve tu radio y te dice, tu radio ya no está homologada. ¿Pero cómo? Si yo la compré hace 2 años, hace 6 meses, hace 3 años. Pues la Dirección General de la Marina Mercante le ha quitado la homologación a tu radio, a tu ICE, a tu baliza, a tu lo que tú quieras. Le ha quitado la homologación y ya no la puedes llevar, tienes que comprar otra. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Aunque esa misma emisora la tengan miles de barcos en Europa, tú eres español. Y tú vas a hacer lo que yo te diga y vas a pasar por aquí. Lamentable. Pero así son las cosas. Las ITVs. Las ITVs son otro asunto español que han copiado algunos países de Europa. Algunos. Más de la mitad de los países de Europa no tienen ni idea de lo que es esto de la ITV. Es un invento español. Al final del vídeo voy a contar una anécdota referente a la compra de nuestro barco y a las ITVs. Lo contaré al final. De momento quiero centrarme en el tema de las ITVs. El resto de países de Europa que manejan embarcaciones de recreo piensan que la gente que las maneja, sus armadores, sus dueños, son mayores de edad y tienen sentido común. Han tenido el sentido común para conseguir el dinero para comprar el barco y no son imbéciles, no se quieren hundir en medio del mar. No quieren. Entonces llevarán los medios técnicos que consideren oportunos. Pero en España no. En España te diremos lo que tienes que llevar. La marca y el modelo. Y cuando nosotros nos cansemos de que lleves ese, llevarás otros. Simplemente les quitaremos la homologación y esperaremos a que te caduque la ITV. Te tenemos cogido. Y de aquí no vas a escapar. Bien, perdonad que me eche una chuleta, porque si no se me olvida el tema. Seguimos. Ya nos hemos dado cuenta que no nos ahorramos en impuestos y no nos ahorramos en títulos. Pero vamos a incidir un poco más en el tema de los títulos. La titulitis española. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en España tengamos
No sé, ¿cuántos títulos hay en España? ¿7? ¿14? ¿18? Títulos para motos de agua, para lanchas, para lanchitas, para lanchotas, para veleros. Ah, no, espérate, que si puedes llevar una lancha no puedes llevar un velero, porque los veleros son otra cosa especial. Tienen velas. Como tienen velas, tienes que sacarte otro título. Todo esto no pasa en Europa. En Europa hay un título, en Reino Unido hay un título, en Francia hay otro título, en muchos países reconocen otros títulos, pero el tema de los títulos es muy subgeneris, hasta tal punto que en la mitad de Europa no hay títulos. Con lo cual te puedes encontrar que vas navegando con tu preferencia, con tu barlovento, y te vas a cruzar con otro barco a vela que debe virar, pero es mejor que vires tú, porque aquel no tiene título. Igual que el 70% de la gente que te cruces, el 70 o el 80, porque muchas compañías de charter abanderan sus barcos en sitios donde no haga falta titulación para podérselos alquilar a quien les dé la gana. Con lo cual, la mayoría de barcos con los que te vas a cruzar no hay nadie con titulación dentro. ¿Eso es bueno o malo? Eso es así. Si es bueno o si es malo, ya lo decidís cada uno de vosotros. Pero lo que no es normal es tener 7, 8, 9 o 10 títulos. O sea, es absurdo. Que tú puedas despachar tu barco para ir a Baleares y tengas que llevar un montón de cosas de seguridad cuando el fabricante del barco ya ha dicho que ese barco es para cruzar océanos. Lo ha categorizado con la letra A, que quiere decir oceánico, pero la Dirección General de la Marina Mercante va a pensar que la fábrica que los hace no tiene ni puta idea. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a tener? Tú no tienes ni idea, tú muchísimo menos. Hay que llevarte de la mano. Entonces, aunque el fabricante diga que ese barco es para cruzar océanos, tú no puedes ir a Ibiza. Son unos tíos muy inteligentes. Seguimos con el tema de los títulos. Capitán de yate. Patrón de yate. Es curioso cómo España te ofrece unos títulos para que navegues por todo el mundo como si España fuera la dueña de todos los mares del mundo. ¿Es España la dueña de todos los mares del mundo? No. ¿Cómo puede alguien pensar en sacarse un título para ir por todos los mares del mundo? Si España es una puta mierda. Yo soy español, soy mallorquín. Pero si tú miras España en el mapa, la tienes que mirar con una lupa. O sea, es ridículo. Es así de pequeño. ¿Cómo un país así de pequeño te puede hacer un título para que vayas por todo el mundo? Y lo que es peor, ¿cómo es que hay gente que se saca ese título? ¿Para qué? Si a la que salgas de las 12 millas o de las 24 millas, nadie, absolutamente nadie te puede hacer nada. No eres nadie, eres una mota de polvo encima del océano, no eres nada. Nadie va a ir a buscarte. ¿Para qué tanto título? Motos de agua. En España hay un título para motos de agua, que poco menos que es un arma, una moto de agua, o sea, te tienes que sacar una titulación especial para motos de agua. Con lo cual se da la paradoja de que llega un super mega yate a la bahía de Palma y desembarca 7 motos de agua, 3 jet ski y 2 lanchas rápidas, que las lleva todo el mundo, o sea, las lleva desde el cocinero hasta la mami que guarda a los niños, hasta la profesora que les da clase y por supuesto todos los niños. Pero en ese momento son juguetes, no son motos de agua, ni siquiera necesitan matrícula. La tuya sí, tú eres español. Tú eres residente español. A ti te vamos a empapelar como se te ocurra comprarte una moto de agua. Escopeta de repetición. Absurdo. Seguimos. ¿Tienen más accidentes los países que no tienen titulaciones náuticas? Pues no está demostrado y parece ser que no. De hecho, Francia tiene doble, triple de embarcaciones que España, tiene una sola titulación y sus siniestros son mucho menos que los nuestros, con todos nuestros títulos. Entonces, ¿a qué viene lo de los títulos? ¿Es posible que muchos capitanes de la mercante, jubilados, accedan a montar escuelas de titulaciones náuticas
porque hace falta un director, y siendo capitán de la Marina Mercante es lo que hace falta, aunque ese capitán de la Marina Mercante no vaya por la escuela ni de milagro, ni sepa ni siquiera en muchos casos dónde está esa escuela. ¿Es quizá por eso que se mantienen tantas escuelas y tanta titulitis en España? No lo sé. Ahí lo dejo para que lo vayáis pensando vosotros. Referente a los barcos del grupo A. Tú tienes un barco oceánico que te gastas, que te cuesta 200, 300, 400.000 o 60.000 euros. Y el fabricante que lo ha fabricado ha pasado sus homologaciones en Europa y lo han homologado para cruzar océanos. O sea, según sale de fábrica puede cruzar un océano. Pero si tú eres español, no puedes hacerlo. No puedes, porque sencillamente ya te hemos explicado que tú eres un ignorante y no vas a poder hacer eso. Sabe más la Dirección General de la Marina Mercante de un pequeño país de Europa. Recordemos que el mundo es esto y España hay que buscarla tamaño chincheta, o sea, ridículo. ¿Es posible que la Dirección General de la Marina Mercante le diga a un fabricante de barcos: tú no tienes ni idea de hacer barcos y yo te los voy a mejorar? Porque como tú no tienes ni idea, aunque los estás fabricando desde hace 100 años, yo los voy a mejorar. Por lo menos los voy a mejorar para los españoles. Porque a mí, como que me tengo que ocupar de los navegantes españoles, me preocupan. Y tus barcos no valen un pimiento. Hasta que yo no les dé el visto bueno, ni son barcos, ni son nada. Curioso. Es como si un fabricante de coches te fabrica un coche que te va a durar 300, 400, 500.000 kilómetros, que puedes ir a Siberia y volver unos miles de veces, pero el gobierno español te dice: no, tú te has comprado este coche, efectivamente, pero este coche contigo no puedes salir de España. De hecho, no puedes salir de tu provincia. Bueno, y de hecho no puedes ir por autopistas, solo puedes ir por caminos y los días festivos por carreteras nacionales. Esto pasa con los barcos, o sea, si tú tienes un barco oceánico pero lo despachas para ir a la playa de al lado, no puedes ir a Ibiza. Esto es una cosa que me tiene alucinante. Ahí sí que entra la bandera belga, la bandera holandesa, la bandera polaca, la bandera eslovena, la bandera de Bielorrusia, la bandera tantas y tan Delaware, Panamá, Costa Rica, México, tantas banderas que nos pueden venir bien porque no tienen todas esas tonterías. Tú te compras un barco y puedes ir con él mientras haya agua. Si hay agua debajo, el barco puede ir. Y ninguna bandera te va a decir lo contrario, menos la española. La española te va a decir que eso no puede ser. Bien, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy concreto de otro canal que os dejo, York, que ha comentado el cambio de su motor. Para cambiar un motor en un barco de bandera española, tú tienes que solicitar que se te permita cambiar ese motor. Vas a pagar unas tasas y vas a enviar una solicitud a tu comandancia de tu zona. Si es en Palma de Mallorca, hasta dentro de 2 meses y medio ni te van a contestar para cambiar el motor. Te autorizarán o no y te darán una lista o no del motor que quieres. Tú le dirás: quiero montarte, pero tardarás 2 o 3 meses y tal en conseguir la documentación. Luego contratarás un profesional. Sí, contratarás un profesional. ¿Por qué? Porque ya te he dicho antes que tú no tienes ni idea. Aunque tú seas mecánico y estés cambiando motores de autobuses o de aviones y de naves espaciales, para la Dirección General de Marina Mercante tú eres un inútil. Tú no puedes cambiar un motor que lo que hay que hacer es quitarle los 4 tornillos y acoplarle la inversora, si es que lleva inversora, o acoplarle el eje si lleva eje. Tú eres un absoluto inútil y debes ser guiado y llevado de la mano en todos tus pasos, porque eres un ignorante. Solo te has comprado un barco, no te olvides, no eres nada más que eso. Entonces deberás contratar un profesional, que lo será o no, y dependiendo de la suerte que tengas en encontrarlo o no, pues tu cambio de motor se realizará o no y tu barco navegará o no. ¿Cómo se hace en Europa? Pues mi experiencia, por la gente que me encuentro navegando por el mundo, tú mandas una solicitud, tu documentación del barco y la factura del motor, y ellos te devuelven por correo la nueva documentación con el nuevo motor en tu documentación. Máximo 10 días, 2 semanas
Y todo por internet, ni una sola llamada de teléfono, sin ningún intermediario, sin nadie por el medio, sin chupópteros. Y ahora voy a contar la anécdota muy graciosa que nos pasó a nosotros al comprar el barco. Nosotros íbamos a comprar el barco, ya sabíamos que nos íbamos a ir unos años. Yo llamé a mi comandancia y le dije, mira, voy a comprar un barco en tal sitio, quiero abanderarlo en España, pero me encuentro con el siguiente problema. ¿Qué pasa cuando yo me vaya con el barco y me caduque la ITV? Y el chico de allí de la comandancia me dijo, nada, esto es muy sencillo, tú te vienes con el barco y la pasas y te vuelves a ir. Y yo le dije, claro, si yo estoy en Australia voy a venir a que tú me pases la ITV. A lo cual, muy amable, me dijo, no hay ningún problema, eso está previsto en la ley. Tú le pagas el billete al de la ITV para que venga a ver tu barco y entonces todo el asunto solucionado. Dije, ¿cómo? Que yo le voy a pagar el billete de avión a un tipo para que venga hasta aquí, a la otra punta del mundo, a que vea mi barco para darme la ITV. Entonces el resto de barcos españoles, que alguno hay, poquísimos, pero alguno hay, ¿qué hace? A los 4 años o 5, cuando le caduca la ITV, tienen que volver a España porque les caduca la ITV, y entonces si están con la ITV caducada y tienen algún accidente, el seguro, tal, el miedo del seguro, ya sabemos cómo es esto, los foros, el miedo. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente tiene amigos, tiene cuñados, tiene primos, siempre tiene ahí alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce un inspector que te va a sellar la ITV sin que vayas con el barco a España. Esto es así, esto lo sabemos todos, lo sabemos todos. Se hace, y se hace, y se hace. Yo no quise jugar a eso, a estar en manos de un favor de alguien que va a hacer una cosa ilegal para que yo esté legal y no tener que... Es mucho más sencillo. Te pones bandera de otro país y se acabó. No tienes que andar con toda esa tontería. Entonces llega el momento en que le digo al funcionario de turno, entonces me estás diciendo que cuando esté en la otra punta del mundo tengo que volver y tal. Cuando él me dice que le puedo pagar el billete al Delta, le digo, ¿sabes que hay otras alternativas? Como matricular en otro país, que es así de fácil. Y me dijo, usted sabrá lo que tiene que hacer. Y efectivamente, lo sé. Y entonces, como lo sé, pues lo hice y estoy encantado, tengo que decir que estoy encantado, no tengo ningún problema. Voy a volver otro momentito sobre la Dirección General de la Marina Mercante. Tema de radiobalizas, tema de balsas salvavidas. Cuando tú compras la balsa salvavidas, el fabricante de la balsa, por ejemplo en nuestro caso, nosotros compramos una balsa salvavidas para 4 personas porque sabemos que vamos a ir siempre 2. Como mucho puede haber aquí 4 personas, pero no es el caso. Siempre estamos nosotros 2, porque nuestro barco ni se alquila ni se va a alquilar. Viene algún amigo de vez en cuando y ya está. ¿Cómo es posible que el fabricante diga que la balsa salvavidas hay que revisarla cada 6 o 7 años y la Dirección General de la Marina Mercante de nuestro país dice que hay que revisarla cada 4 o cada 5? Y si es un barco de charter, cada 2. Pero si el fabricante, cuando la hemos comprado, ha dicho que esto, que sabe mucho más que la Marina Mercante, sabe mucho más de balsas que ellos. ¿Cómo es posible que le contradigan en eso? Pues es así. ¿Qué pasa con las balizas? Las radiobalizas, cuando te caducan, tienes que llevarlas a no sé dónde para que le cambien la pila, que la mayoría de las veces no se hace, porque yo lo he comprobado. He llevado balsas salvavidas, he llevado balizas, les he hecho marcas, les he puesto precintos por dentro, las he abierto, las he precintado para ver si ellos las abrían, y me las han devuelto tal cual con mi sello nuevo, tanto en las balsas como en las balizas. Entonces, ¿qué timo es este? Entonces, si todos sabemos que mienten y nos roban, ¿por qué no pedimos que cuando van a hacer la revisión a nuestra balsa nosotros estar presentes? No os van a dejar, nadie, nunca, jamás, no lo vais a conseguir. O van a decir, no, déjala aquí y ya te llamaremos. Y tú le dices, justo el momento que la vayas a abrir, me llamas. Y vendré a ver cómo la abres y lo que haces, que para eso es mía, no es tuya, es mía, y es mi seguridad, y yo te pago el dinero y quiero ver lo que haces. No van a acceder, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no hacen nada con la balsa. Tienen allí un par abiertas y tal, y te las enseñan todo muy espectacular. Sí, ven por aquí, mira lo que hacemos, tenemos esta máquina, tenemos esta otra. Mentira. En la mayoría de sitios no hacen absolutamente nada con las balsas. Y con las balizas tampoco, no les cambian las baterías en muchos casos. Alguno habrá que sí, no lo dudo.
pero tengo muchas dudas al respecto. Si no, hacer la prueba, empezar a sellar las balsas y empezar a sellar las balizas cuando las dejáis. Tema de balizas. Cuando la Dirección General de la Marina Mercante dice que hay que revisarlas y ponerles el sellito, el fabricante dice que todavía le faltan 2 o 3 años a la baliza para cambiarle la pila. Si el fabricante que dice que esa baliza dura 7 años y ya se ha guardado 2 de reserva, te hacen cambiarla cada 4 años o cada 5, revisarla, ¿por qué? ¿Por qué? Si el fabricante ha dicho otra cosa, ¿por qué acortar los plazos? Y luego otra cosa también bastante importante. Con las balsas pasa lo mismo, te acortan los plazos. El tema de las balizas, ¿por qué no puede uno cambiarle las pilas? La abres, ves qué baterías son, las llevas a la tienda de electrónica, te dan unas baterías nuevas, las metes allí dentro y asunto resuelto. Pues no, tiene que ser un super señor especialista que te ponga el sello homologado y tal y cual, porque tú eres un inútil. Tú no sabes cambiar una batería. Aunque llevas poniéndole pilas a todas las... Pues mira, hasta las cámaras, al móvil, a todo, hasta las radios, le ponemos baterías a todo, pero a la baliza no. ¿Por qué? Porque en la baliza no mandas tú. Tú la transportas, pero no es tuya. Es de la Dirección General de la Marina Mercante. Y la balsa, y los cohetes. Los cohetes es otra historia. Tú tienes que llevar 6 o 8, 10 o 12 o 15 o 30.000 cohetes aquí, de esos que se disparan con la mano, que son peligrosísimos. Ni se te ocurra comprarte una pistola, de esas que disparan los cohetes con absoluta seguridad. ¿Por qué? Pues porque la pistola no está permitido. Pero está permitido en el resto del mundo. O sea, todos mis amigos, nosotros tenemos la pistola de bengalas porque es súper segura. Es lo que hay que llevar para disparar los cohetes. Pero en España no puedes. Tema de las... Vuelvo otra vez un momentito sobre las balsas. La balsa salvavidas. La balsa salvavidas es una cosa muy interesante porque nosotros compramos nuestra balsa salvavidas por 600 euros. Un modelo de balsa que lo compramos en Bélgica. No lo compramos simplemente, la compramos por internet. Nos mandaron la balsa a casa y aquí está en el barco hace 4 años. Estupenda. La misma balsa, el mismo modelo de balsa, valía 1.000 euros en España. 1.000 euros. O sea, ya 400 euros de más, la misma balsa, el mismo modelo, porque el fabricante, cuando tú le llamas para que te la mande, te pregunta para qué barco es. Y tú le dices la bandera del barco. Y le dices la balsa que quieres. Y si te dice que para España no está homologada. ¿Cómo? ¿Que la puedes vender a todo el mundo en Europa sin ningún tipo de restricción y a los españoles no? A ver, ¿me he perdido algo? Pues sí, te has perdido que la Dirección General de la Marina Mercante quiere cobrarte 400 euros de más por tu balsa porque va en un barco español. Pero si la compra un italiano no pasa nada. Si la compra un holandés, tampoco. La va a pagar al precio que vale. Las balizas igual. Nosotros llevamos 3, aquí en el barco hay 4 balizas. Somos 2 personas y llevamos 4 balizas. Llevamos cohetes para aburrir, pero con la pistola. Llevamos chalecos autohinchables. Llevamos una serie de material que no está homologado por la Dirección de la Marina Mercante, que es mucho mejor que el que ellos aconsejan. Lo llevo en más cantidad, pero si estuviera en España yo no podría llevar mis balizas personales, que van pegadas a mi chaleco, por si me caigo al agua, con disparador automático. Que si caigo inconsciente se van a disparar solas. Esas balizas personales, que son así de pequeñas y valen 200 y algo de euros, las llevan todos los navegantes con los que nos cruzamos en Europa, pero en España no las puedes comprar. No puedes, porque no están homologadas. Cuando venga la ITV a pasártela, te va a decir que eso no lo puedes llevar, que eso no funciona, que eso no sirve, que eso es una puta mierda. Es un despropósito cómo nos trata la Dirección General de la Marina Mercante a los navegantes españoles. Y entonces ahí es donde vamos con el tema del cambio de bandera. Todo ese descontento se transmite en que la gente está cambiando de bandera. Y hacen bien. Yo insto a todo el mundo que pueda cambiar de bandera que lo haga. Es un ahorro considerable, simplemente por el hecho de que llevar otra bandera de tu país, otra bandera, la Guardia Civil sabe que tiene los pasos muy limitados en esa embarcación, que solo te puede pedir documentación personal, el título de propiedad del barco y tu título de navegación. Ya no entra el tema de las zonas, ya no entra de si estás aquí o si estás allí. Podrás navegar donde te deje tu título,
Pero si tú eres un capitán de yate en un barco de 5 metros y estás a 40 millas en las Azores, ahí no pintan un carajo. No te van a poder decir nada. Y así están las cosas, amigos. No sigo que me caliento. Si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, dale like, suscríbete, déjame en los comentarios los próximos vídeos que quieres que hagamos. Intentaré hacerlo. El próximo va a ser el de la compra de nuestro barco. ¿Cómo fue el comprar un barco fuera? Posible que gente que tenga miedo a comprar el barco fuera, vamos a intentar ayudarle. Creo que me he calentado un poco, ¿no? Sí, te has calentado un poco. Chao.